Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Sí, sé que os había dicho que me iba a tomar un pequeño descanso y que solo iba a hacer los miércoles el Embarrados, pero resulta que en este cierre de temporada me han llegado muchos ítems positivos en el sentido de que pues muchos de vosotros me habéis hecho llegar que es un programa que os acompaña, sobre todo la gente que trabaja de noche, que otro que tiene ganas de seguir escuchándome. Y claro, todo eso al final te hace pensar si necesitas un parón o no. Y la verdad es que creo que os lo decía en el último En Ruta. He llegado mejor de lo que pensaba este final de temporada. Y eso me ha hecho replantearme de si se podría recuperar la grupeta. Los que llevéis más tiempos en el podcast, seguro que recordáis la grupeta que hacía Jordi, que no era el mismo concepto que el que estoy haciendo ahora, porque aquella grupeta se grababa en directo, es decir, se grababa en directo en Telegram, y ahí podía entrar cualquiera a ver a Jordi cómo iba comentando las noticias. Además era una grupeta diaria. De lunes a viernes, Jordi cogía todas las noticias que había y les sacaba punta. Y la verdad es que funcionó súper bien. Además era una grupeta que era solo para fans. Y fue pues uno de los mejores momentos también del podcast en el sentido de los apoyos. Mucha gente se vio interesada por esa grupeta y se suscribieron al podcast aportando esa cuota mensual para apoyar justamente el trabajo que estaba haciendo Jordi en esos diarios. Esa grupeta luego se convirtió en semanal y finalmente, por cuestiones organizativas, al final desapareció. Pero creo que es una muy buena idea la de recuperar la grupeta, hacerla semanal y que sea pues un informativo donde yo recojo todas las noticias que más o menos van cruzándose por mi camino, las ordeno un poquito y luego nada, os las comento. Y de esa forma también conseguiría hacer otra cosa, que también me lo decís muchas veces, que es que muchos no tenéis tiempo de seguir todas las noticias que hay alrededor del ciclismo, porque parece mentira, pero se van generando, pero en cambio, con el podcast, pues en esos 30, 40, 50 minutos del formato del En Ruta, pues os ponéis al día y hace que podáis seguir de una forma mucho mejor lo que es la temporada ciclista. A ver, yo no iba a desconectarme del ciclismo, porque yo sigo haciendo lo mismo, aunque no grabara esta grupeta, sigo haciendo lo mismo. Todas tardes, noches, voy rastreando noticias y me voy poniendo al día. Es que no te puedes desconectar, porque si te desconectas un momento, el otro día leía un tuit de uno que decía, ¿qué ha pasado con Jayco? Dice, me he desconectado 2 días del ciclismo y resulta que Jayco no está apuntado en los equipos World Tour. Luego hablaremos porque esa noticia también la traigo. Y es eso, no te puedes desconectar del mundo del ciclismo porque si no te vas perdiendo cosas. Por tanto, vamos a ver qué tal funciona. De momento vamos a ello. Este invierno voy a intentar hacer eso, una grupeta semanal que puede salir dependiendo de mi organización también familiar el domingo por la tarde-noche o quizás el lunes por la tarde. Eso dependerá de cuando tenga yo tiempo para poder grabar las grupetas. Y también mi idea es que creo que voy a hacer una grupeta en abierto y 3 solo para fans durante lo que quede de invierno. Mi primera idea es hacerlas todas cerradas. La segunda idea fue hacer esta abierta y todas las otras cerradas. Ya veré, lo tengo que madurar. Creo que también es un premio, al final, estas grupetas para los fans. Para aquellos, algunos ya llevan muchísimo tiempo, casi no, desde el inicio del podcast, mes a mes, haciendo su aportación al mantenimiento del podcast. Y yo creo que al final esto también es un esfuerzo que se hace. Y no solo este podcast lo haces, hay otros podcasts de ciclismo que conocéis muy bien, que lo están haciendo también. Durante los meses de invierno tienen sus capítulos solo para fans, comentando actualidad, haciendo juegos. La verdad es que lo están haciendo muy bien también.
Y yo quiero también hacer una cosa similar. Por tanto, a lo mejor será la única grupeta que escuchéis en directo, y si queréis escuchar las otras, pues tendréis que haceros fans del ciclismo de ayer de hoy. Me sabe mal, suena a una cosa pesetera, pero al final es así. Aquí hay un trabajo, hay un tiempo detrás, y de vez en cuando también va bien que repercuta algo. Al final tampoco es para simplemente, pues, comprarte un micro nuevo, o hacerte, no sé, hacer una cena con tu mujer y tu hija, o alguna cosa así. No tiene más secreto que ese, el de darte un pequeño capricho, ya que se le dedica tantísimas horas a tirar adelante un proyecto como este. Ya veré, de momento esta la estáis escuchando. Os agradezco a todos los que sois fieles de Ciclismo de ayer y de hoy, de pasaros por aquí. Y por supuesto, y no me alargo mucho más, a todos los fans, aquellos que le habéis dado al botoncito azul de iVoox y ahí habéis puesto vuestra aportación. Gracias, gracias y mil gracias. Y nada, no voy a contaros mucho más porque la grupeta es la grupeta de actualidad, y da la casualidad que en esta primera grupeta pues nos hemos encontrado con la presentación del Tour de Francia. Y eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la presentación del Tour de Francia, vamos a hablar de la presentación del Tour de Francia femenino y luego las otras noticias que hay, repaso de mercado. Es decir, aquí se va a hablar simplemente de noticias. Sí que es verdad que de alguna carrera tendremos que hablar, porque Isaac del Toro todavía no ha dejado de pedalear, pero eso lo veremos un poquito más adelante. Y vamos con la presentación del Tour de Francia, que se hizo el pasado jueves, en la 113 edición. Y estos son los grandes números: 21 etapas, 6 etapas para sprinters, 5 etapas para clasicómanos, 8 etapas de montañas, y de ellas 5 con llegada en alto. Una contrarreloj por equipo de 19,7 kilómetros, una crono individual de 26 kilómetros y, atención, solo una etapa que pase de los 200 kilómetros. En concreto, 205 kilómetros. Se pasa testimonialmente por los Pirineos, se pasa al Macizo Central, los Vosgos, el Jura y, por supuesto, los Alpes. En los Alpes, con esas 2 llegadas consecutivas a Alpe d'Huez, que luego comentaremos, con un total de 3.333 kilómetros, que tiene narices la cosa, que sea 3.333 kilómetros, y 54.450 metros de desnivel positivo. He estado mirando unos datos que corrían por ahí y que calculan que este sería el Tour de Francia el segundo más complicado desde 2015 y desde no sé si 2022, con unos números que hacen entre metros, desniveles y cosas así. Bueno, esos son esos cálculos para que os hagáis una idea. Me da que la idea del Tour de Francia era hacer un tour anti-Pogačar, pero en el sentido de mantener la emoción hasta el final, y por eso han concentrado tan buenas etapas en la última semana. Pero yo creo que no es un tour anti-Pogačar, ¿vale? Porque básicamente hay un detalle que seguro que o 2 detalles. Primero, la crono por equipos, si queréis podemos hablar de ella, de la primera etapa, la que se celebra en Barcelona. Es una crono por equipos al estilo de París-Niza. Esa donde los tiempos no son por equipos y son individuales. Eso lo único que hace es favorecer a Pogačar, y más con el final en subida, ¿no? Aunque sean 800 metros, pero es subida, en final, en subida él tendrá más ventaja. Por tanto, se puede lanzar Pogačar al final en solitario y hacerlo mucho mejor que a lo mejor si lo hiciera con el equipo. Eso favorece a Pogačar en cierta manera. No digo que vaya a ganar esa crono por equipo, simplemente que seguramente el resultado que saque Pogačar sea mejor que si hubiera sido por equipos totalmente. A mí, la verdad, ¿qué queréis que os diga? Me gusta más la crono por equipos. Ya que se hace una crono por equipo, que se haga. Y que al final sean los 5 primeros del equipo los que cuenten, y que se tenga que luchar por ese 5º puesto para que no se quede el corredor de turno, y que haya pues una cierta
una cierta emoción en ello, ¿no? En definitiva, al final, seguramente los equipos buscarían un buen 5, no digo un 8, un buen 5 para esa crono, y tampoco es que vaya a haber muchas diferencias, pero las pocas que pudieran haber en contra de Pogačar, yo creo que siendo individual, rompen la magia. Por tanto, primer detalle. Segundo detalle, la crono individual, 26 kilómetros. Primero, ridícula, en comparación a todo lo que es el Tour de Francia, 26 kilómetros de crono individual, y que no es llana, porque como veréis, o como comentaré, de inicio tiene una subida de 9,7 kilómetros. Es decir, que ya favoreciendo otra vez los intereses de Pogačar. Si se quiere hacer un Tour anti-Pogačar, métete una crono de 40 kilómetros como mínimo y que sea llana. Y entonces sí que estaremos hablando de que quizás le intenten hacer un poco de daño a Pogačar. Está claro que lo que han querido hacer es no poner ninguna subida lo suficientemente dura en los primeros días, semanas, para que Pogačar no pueda romper la carrera como lo hizo el año pasado. Pero es que da igual. Es que incluso en esa, no sé si es tercera etapa donde se llega a un puerto que tiene 1,7 kilómetros al 6,5%, allí ya te la puede liar. Es decir, ahí ya te la puede liar. Mete un arreón desde abajo, le saca 30 segundos a los demás, que podría ser. O yo que sé, en la sexta etapa, que se sube el Aspen, que se sube el Tourmalet. Al final hay una subida de 18 kilómetros, que es al 3,7%, pero son 18 kilómetros, ahí también te la puede liar a lo mejor. Es decir, que tampoco creo que sea un tour anti-Pogačar. Como digo, primera etapa una crono por equipos en Barcelona. La segunda etapa es una etapa muy similar a lo que sería un final de Volta a Cataluña, porque se llega al castillo de Montjuic y al estadio de Montjuic. Me parece que se dan 3 vueltas. En la Volta a Cataluña, para que tengáis una referencia, son 6. No suele haber diferencias en la Volta a Cataluña, por tanto, aquí no creo que tampoco hayan muchas diferencias. La tercera etapa, se llega a los Pirineos, pero no se ha querido hacer ningún puerto así especial, simplemente lo que yo os decía, se llega al Les Angles, que es 1,7 kilómetros al 6,5%. Aquí ganó Michael Woods en 2022 en la ruta de Occitán, para que os hagáis una idea, por tanto es un estilo pusher también este final. El cuarto día es una típica etapa de escapada, yo creo. El quinto día, con final en Po. Pero, ojo, ¿cuándo hemos visto un final en Po al sprint del grupo? Pues sí, es un final en Po en grupo. Sexta etapa, vuelven a los Pirineos con Aspen, Tourmalet, pero con un final en Le Gravier-Grellet, 19 kilómetros al 3,7%, que no es una gran cosa. A lo mejor no pueden ni de sacarse de rueda uno de los otros. Por eso digo que es un paso testimonial por los Pirineos. Séptima y octava etapa al sprint. Novena etapa clasicómanos. Y esto es la primera semana. Una primera semana donde yo creo hay poco terreno para hacer diferencias, donde va a estar todo bastante controlado y pocas conclusiones vamos a sacar en esa primera semana. Día de descanso luego. Décima etapa. Es una etapa donde en 2024 creo Vinegar le pudo ganar a Pogačar el sprint. Si lo recordáis, era aquella etapa número 11, aquí es la 10. En la etapa número 11 donde decíamos que Vinegar había resucitado porque le había ganado a Pogačar. Luego fue totalmente un espejismo, pero tampoco se va a sacar mucho tiempo allí. Etapa 11-12, sprints. Creo que el 13 podría ser sprint clasicómano. 14 es una etapa donde también Pogačar al final también pudo ganarle a Thibaut Pinot. No, tampoco es que sea una etapa muy, muy larga. Y la 15 sí que ya tiene pinta de etapa exigente porque se suben dos cotas, una casi al final de 5%, hay 5 kilómetros, me parece que al 11%, y la última tiene, no recuerdo exactamente si son 11 kilómetros al 9 y pico por ciento. Por tanto, ahí ya, en la etapa número 15, sí que podríamos ver algunas diferencias. Luego llega el día de descanso. En la etapa 16, en la crono, que hemos dicho que tiene una cota de salida. La etapa 17 es al sprint. Etapa 18 es una etapa unipuerto, que se llegue a Orlies-Merlier, 7,1 kilómetros al 6%, donde también se puede sacar unos segunditos. Aquí en 2020 creo que ganó Roglic. Etapa 19 es la primera vez que se llega al Duez, esta vez sí, 3.500 kilómetros, pero
tampoco es que haya mucho... Es decir, las cotas que hay están muy separadas una de otras y si quieres hacer batalla de inicio tienes que salvar luego 60 kilómetros y no creo que haya ninguna batalla. Por tanto, todo se resolverá al final de la subida de Alduez. Que os recuerdo que tiene 13,8 kilómetros al 8,1% con esas 21 curvas. Al final, nada. Bueno, puede ser interesante, como no, una subida al Duez yo creo que comienza a decidir cosas. Y aún nos quedaría la etapa número 20, que es la etapa reina, 5.600 metros. Aquí sí que podemos decir que es un etapón, porque se hace, yo creo que un buen encadenado con la Croix de Fer, con el Col del Telegraph, con el Galibier, y luego han añadido una subida que no se suele hacer, que es subir al Duez por otra vertiente, que es salvando el Col de Saint-René, que son 12,8 kilómetros al 7,3%, bajar, dicen, una carretera con mucha pendiente, asfalto desgastado, por tanto podría ser peligrosa, y luego quedaría la subida final al Duez, pero en este caso solo son 2 kilómetros al 6%, porque este Col de Saint-René te deja casi arriba del Duez. Por tanto, bueno, yo creo que el encadenado puede dar pie a que se haga daño. Mucho daño, se puede hacer mucho daño en esta etapa, pero bueno, ¿quién va a hacer daño? Ya lo sabemos. No es la primera vez que se suben 2 veces al Duez. La primera vez fue en 1979, donde fue final de 2 etapas, y en 2013, en una misma etapa, se pasó 2 veces por el Duez. Son las veces que se han subido. Y luego tenemos ya la etapa final, que se vuelve a hacer por la subida a Montmartre, pero han cambiado el final. Es decir, le han quitado un poquito de gracia. Porque el año pasado era subir a Montmartre, bajar y meta. Esta vez es subir a Montmartre, bajar, pasar por meta y hacer una vuelta a los Campos Elíseos. Por tanto, esa vuelta a los Campos Elíseos podría ser que diera pie a que se viera alguna cosa diferente que no la del año pasado. Podría ser. Como digo, un Tour de Francia donde se concentra la mayoría del movimiento a partir de la etapa 15. Tenemos la etapa 15. La etapa, podríamos decir, 18, 19 y 20. Ahí está más o menos todo. Y la crono del día de la etapa 16, que además tiene esa cota. Bueno, yo creo que han intentado concentrar toda la emoción al final de la carrera, pero veremos a ver al final qué hay. Y Renko Evenepoel, que le han preguntado a su nuevo director de equipo, el de Red Bull Bora, y ha dicho que todavía no es seguro que Renko Evenepoel vaya a disputar el Tour de Francia. Que tienen que estudiar los recorridos de las otras grandes vueltas para al final decidirse a qué gran vuelta van a ir con Renko Evenepoel. Yo lo encuentro bastante sensato, es decir, imagínate que ve más posibilidades en Giro y Vuelta de poder ganar en vez de Tour. Pues, ¿por qué desgastar ese tiempo en el Tour de Francia si puedes intentar ganar el Giro y la Vuelta? Claro, a ver quién va al Giro, porque si va Vingegaard y va el Pogačar, pues te se pone la cosa complicada. Entonces tienes que optar por ir a la Vuelta a España seguramente. Yo creo que se lo han puesto complicado a Evenepoel con ese, vamos a decir, esa capada de kilómetros contrarreloj. Además, kilómetros contrarreloj que no son llanos y, bueno, podría ser entendible, pero yo diría que al final el Evenepoel también va a querer estar en el Tour de Francia, porque al final los mejores corredores siempre quieren correr las mejores carreras. Y bueno, esto sería un poco el análisis así rápido de lo que es el próximo Tour de Francia. Nos pasamos, si queréis, por el Tour de Francia femenino, donde tenemos 9 etapas en este Tour de Francia femenino. 3 etapas son para sprinters, 3 etapas, vamos a decir, para clasicómanos y 2 etapas de montaña. También hay una crono. Al final son 1.175 kilómetros, 18.794 metros de desnivel positivo. Y este año se corre el 1 de agosto, sale el sábado 1 de agosto, se sale de Suiza, de Lausanne. Y nada, esa primera etapa pues ya tiene un poquito de intríngulis, ¿no? Porque se acaba en una cota de 2,5 kilómetros al 4,6%, que ya sabéis que en el ciclo femenino eso puede significar pues que haya una
pequeña ruptura en el pelotón. La segunda etapa todavía en terreno de Suiza es para sprinters, y luego ya nos iríamos a la tercera etapa. La tercera etapa entran en Jura y tenemos pues ese puerto que se llama, bueno, esas cotas del Tour de Jura que pueden hacer que se pueda ver un poquito de gracia. Como digo, también tenemos una contrarreloj, que, bueno, es una crono que los 6 primeros kilómetros y los últimos 9 son totalmente llanos y estaba mirando aquí que son 21 kilómetros de crono. 21 kilómetros de crono. Y sí que hay una pequeña cota en medio para superar en esa crono. Por tanto, un poco como la versión masculina, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Hay lo que sería la etapa reina, que es el viernes 7 de agosto, donde se llega al Mont Ventoux. Se suben los 19,5 kilómetros del Mont Ventoux al 7,9%. Por tanto, vaya, esa sería el icono, la cota icónica. Después de haber hecho en el Tour femenino las Plan de Belfield, el Col del Tourmalet, la D'Huez y el Col de la Madeleine, pues ahora le toca al Mont Ventoux. La verdad es que yo creo que será muy chula esa etapa. Pero todavía nos queda un final bastante interesante, porque este año se acaba en Niza, y ya sabéis que si se acaba en Niza, se puede liar en Niza, ¿no? Hay una primera etapa por los alrededores de Niza, donde hay, pues eso, unas cotas al final de la etapa que pueden romper el sprint. Está clarísimo que lo van a romper. Y luego tenemos el final con ese paso por el Col d'Essert, 7,7 kilómetros al 5,9%, que lo conocéis perfectamente de la París-Niza, y se tendrá que pasar 4 veces por el Col d'Essert. Por tanto, yo creo que es una etapa de lo más interesante para las chicas. No sé, me pinta un recorrido así, de primeras, que podría ser divertido, como mínimo divertido, y que tiene todavía un poco de chicha, ¿no? En el final, con esa llegada a Niza. Seguimos con noticias. Roglic ya no ve a un enemigo a Remco Evenepoel. Ya sabéis que la llegada de Remco Evenepoel a Red Bull Bora para la temporada 2026 ha supuesto un movimiento sísmico, ¿no?, en el panorama ciclista, transformando instantáneamente la dinámica interna del equipo, y especialmente para Primo Roglic, que había sido fichado para ser el líder principal. Roglic hace unas semanas dijo que tenía que hablar con Evenepoel y sobre Evenepoel de cara a 2026, aunque también de forma crítica dijo que ya veríamos lo que iba a hacer la temporada que viene. Pero la semana pasada hizo unas nuevas declaraciones que revierten en parte lo que dijo antes. Dijo: estoy feliz con su llegada, es especial, Remco ya ha ganado bastantes carreras, así que espero que podamos lograr grandes cosas juntos. Al final, la idea subyacente de estas declaraciones es que, con una asociación entre los dos, trabajando en conjunto como colíderes, podrían finalmente cerrar la diferencia que hay con Pogačar y quizás poderlo vencer. ¿No recuerda esto a lo que hizo Visma en el primer Tour que ganó Jonas Vingegaard? A mí sí que me lo recuerda y mucho. Paradójicamente, Roglic ve la llegada de Evenepoel no solo como una cosa desafiante, sino como una oportunidad. Con Evenepoel atrayendo ahora gran parte de la atención mediática y la responsabilidad de Roglic, espera que ese movimiento le permita retroceder un poco y operar con más tranquilidad y libertad. Dice que a sus 35 años pues desea poder simplemente ser un ciclista, centrándose en las indicaciones del entrenador, sin preocuparse por asuntos ajenos como la nutrición y la aerodinámica. La verdad es que, como diciendo, dejadme ir haciendo, ¿no? Ya. Aunque esta visión sugiere un posible de supergregario o de mentor de Roglic, no parece estar completamente listo para asumir ese papel. Según cuentan fuentes cercanas a Roglic, que tiene contrato, os recuerdo, hasta 2026, insiste que sigue motivado y buscando conversaciones honestas y objetivos realistas con la dirección del equipo sobre lo que es posible. Yo supongo que indicando, sobre todo, ese reto de la Vuelta a España.
Y respecto al potencial, a su potencial participación en el Tour de Francia con Evenepoel, Roglic se mostró cauteloso, señalando que el evento estaba muy lejos aún y que no es seguro que lo pueda disputar el año que viene. Incluso ya he dicho antes que Remco Evenepoel quizás tampoco lo dispute. Y si se cumple lo que se dice de Vingegaard y Pogačar doblando Giro y Tour, pues yo creo que se abre una nueva oportunidad y muy grande para Roglic para hacer su último baile en la Vuelta a España, que yo ni me lo pensaría si es así. Es decir, como Vingegaard y Pogačar confirmen que van a doblar Giro y Tour, de cabeza, Roglic a la Vuelta a España. No tendría excusa ninguna el equipo para no llevarlo a la Vuelta a España, ¿vale? Aunque sea también coliderando con Remco Evenepoel, como habíamos dicho antes. No sé, nos parecería genial como una cierta forma de despedirse de Roglic ganando una Vuelta a España. A mí sí que me lo parece. La verdad es que me gustaría muchísimo. Vamos con otra noticia. Alex Baudin y la influencia de Pogačar. Según el corredor francés Alex Baudin, la influencia de Tadej Pogačar en el pelotón está creando una frustración creciente y la alteración de la dinámica de las carreras debido al dominio total e invencible del esloveno. Alex Baudin expresa lo molesto que resulta la presencia de Pogačar y siente profundamente el efecto de su dominio. Baudin comentó que lamentablemente su calendario de 2025 fue muy similar al de Pogačar y describió la situación con crudeza, señalando que, aunque los corredores no son derrotistas y salen a competir, pues sabemos muy bien lo que va a pasar en el final. Para él, Pogačar está 2 escalones por encima de todos los demás. El sentimiento general, según Baudin, es que muchos empiezan a hartarse de ser aplastados por el campeón del mundo. Esta reflexión es compartida por muchos corredores, aunque pocos se atreven a admitirla públicamente. El dominio de Pogačar ha cambiado drásticamente el ciclismo en los últimos años. Baudin reconoce que si bien es fantástico para el ciclismo en televisión ver ataques a 100 kilómetros de meta, esta superioridad también mata al suspense. En opinión de Baudin, Pogačar, en cierto modo, arruina las carreras, porque cada vez que está presente todo el mundo persigue el segundo puesto. Esta influencia se extiende hasta las reuniones informativas del equipo, donde la primera pregunta de cada mañana, y está hablando de cuando corrieron el Tour de Francia, era si Pogačar quería ganar la etapa o no. Porque si Pogačar quería ganar la etapa, hacían una cosa, y si Pogačar no quería ganar la etapa, hacían otra. La dificultad de enfrentarse a Pogačar no solo reside en su nivel individual, sino también en la fuerza letal de su equipo, el UAE. Baudin subraya que el UAE tiene el mejor equipo a su alrededor, con compañeros que serían capaces de ganar carreras. Eso lo hemos dicho muchísimas veces. Para Baudin, la única estrategia viable para intentar vencerlo es la anticipación, dado que es imposible seguirlo una vez que ataca. Sin embargo, esta táctica es anulada por el equipo UAE, que siempre salía antes de lo que se pensaba, dice Baudin. A pesar de la frustración por la dominación, Baudin expresó su esperanza de que la situación cambie. Admitió que sería más divertido si no hubiera un equipo dominante y que cree que es inevitable que llegará el día en que Pogačar sea un poco menos bueno. Y todo esto, pues parte de esto lo tratamos en la charla de final de temporada, que como sabéis publiqué el pasado jueves, que si no la habéis escuchado os invito a escucharla porque la verdad es que está súper bien. Y nada, poníamos una de las cosas que era lo del tope salarial para corredores y equipos, para equipos de gasto y para corredores de cobro, y que eso a lo mejor podía hacer que, bueno, pues que fuera un poco más equitativo, ¿no? Al final la competencia. Pero bueno, estamos a años luz de poder hacer una cosa así con claridad. Y nada, ya se conocen los Velo d'Or. No sé si vosotros sois mucho de Velo d'Or o pasáis olímpicamente del Velo d'Or, pero bueno, que se conocen los Velo d'Or. Tengo pendiente, a ver si, no sé si haré mi top 10 del año o si ya con la grupeta tengo bastante trabajo, por tanto no prometo nada. Al final, en los Velo d'Or, pues está como no Van der Poel, está Evenepoel, está Merlier, está como no Pogačar, está Isaac del Toro, está Joao Almeida, está Ben Healy, está Mads Pedersen, están Jonas Vingegaard y Simon Yates. Curioso, lo de Simon Yates. Es decir, no sé si echáis a alguien de menos en esta lista o no, o si quitaríais alguno. Pero bueno, Matej Van der Poel y Evenepoel está claro. Merlier, yo creo que también por el número de victorias, pero claro, es que Paul Manier también ha ganado muchas. Lo que pasa es que a lo mejor no de la calidad que Merlier. Isaac del Toro, Joao Almeida, Ben Healy, Mads Pedersen,
Jonas Vingegaard está claro. Simon Yates, pues quizás por haber ganado el Giro de Italia, que bueno, no sé si hay alguno que tenga alguna cosita más que él. Yo creo que aquí está clarísimo, ¿no? Que Pogačar se va a llevar el Velodor, no cabe otra posibilidad. Y para las chicas tenemos... mira, estoy leyendo que Lotte Kopecky no está nominada este año, normal, porque la verdad es que la carrera ha sido, pues eso, bastante oscura, voy a decirlo, pero sí que está Misha Bredewald, Pupi Tesser, Denny Bollerin, Marianne Vos, Lorena Vives, Pauline Ferrand-Prévot, Kim Lecour, Marlene Reusser y Kasia Neviadoma, además de Elisa Longo Borghini. No sé, viendo así la lista, no sé si se van a decantar por Pauline, por aquello de haber ganado el Tour de Francia. Es que tampoco hay ninguna corredora que haya dominado aplastantemente este año. Y poniéndolo sobre la balanza Denny Bollerin y Pauline Ferrand-Prévot, se cae, ¿no? La balanza a favor de Pauline, me parece. Y no sé. Marlene yo creo que tampoco tiene el peso suficiente para estar por delante. Me da a mí, yo diría que la cosa estará con Pauline Ferrand-Prévot. Más cosas. Unibet Tienmar Rockets ha cambiado el nombre y ahora me parece que se llama Unibet Rockets Rose o Unibet Rose Rocket, me parece que se llama. Y ya están echando cuentas de que al final van a ser invitados sí o sí al Tour de Francia. ¿Y por qué lo dicen? Básicamente porque tienen licencia francesa. Y entonces, claro, dices, a ver, tenemos 2 invitaciones. ¿Quién son los equipos que podrían optar a esas invitaciones? Pues mira, con lo que tenemos, porque claro, hay que pensar que Cofidis ya tiene la invitación directa, Tudor y Q36.5 igual. Esto ya están en el Tour de Francia. Por tanto, ¿qué queda? Queda Total Energy, Caja Rural, Unibet, Burgos, Ken Pharma, Bardiani y Polti. Yo creo que 2 y 2 son 4, Total Energies y Unibet. No queda más. Sería una sorpresa que cualquiera de los españoles pudiera entrar. Aunque vaya, Ken Pharma ha sido invitado a más de una carrera por la zona de Bélgica y ¿por qué no? Podría estar en una de estas. Pero bueno, es que también pesa, como os diría yo, que Unibet al final se ha llevado también a Dylan Groenewegen y solo con eso, con decir, oye, que vamos a llevar a Dylan Groenewegen, aunque esté en horas bajas, pues ya es un refuerzo, ¿no? Para el equipo, ¿no? De cara a que sea el invitado. Y hablando de equipos, una noticia bastante sorprendente, y es que ya se han pedido las plazas para World Tour, y resulta que hay un equipo que no ha llegado con los papeles a tiempo, y eso es Jayco Alula. Y tampoco se sabe nada. Y no se sabe qué está pasando con Jayco Alula y por qué no ha puesto los papeles a tiempo para poderse inscribir como equipo World Tour. A ver, tampoco hay que alarmarse mucho porque todavía tienen tiempo. Hay como, digamos, una segunda tanda que me parece que es el día 10 de diciembre, por lo que estoy leyendo por aquí. Y a mí me da que tiene que ser algo de sponsor. A mí me da, que puede ser una cosa de sponsor, que a lo mejor nos llevamos una sorpresa porque va a cambiar de sponsor, va a añadir un sponsor y lo quieren hacer bien. Pero no sé, lo estoy diciendo desde el desconocimiento. Pero es que, además, fijaros, se están arriesgando a que los corredores sean fichados por otros equipos. Porque cuando no se presentan los papeles World Tour, resulta que de facto los equipos, los corredores quedan libres. Acordaros el año pasado del fichaje por EF, ahora no me va a salir el nombre, de la francesa, que se fue justamente porque no pusieron los papeles al día en el equipo World Tour de turno. La verdad es que, bueno, vamos a seguir esa noticia. Y a ver si hay algún movimiento extraño con corredores de Jayco. Pero bueno, yo creo que
todo tiene que estar bien y que habrán dicho, no sé, que falta eso, algún patrocinador y que le habrán dicho a los corredores que tranquilos, que no pasa absolutamente nada. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que ha extraes este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Y si antes hemos hablado del recorrido del Tour de Francia, ya se conoce la salida de la próxima Vuelta a España y será en Mónaco, tercer año consecutivo que la Vuelta a España empieza fuera de España. En 2024 fue en Lisboa, en 2025 Piamonte y ahora en 2026 será en Mónaco. No se pudo hacer oficial porque, como recordaréis, la última etapa de la Vuelta a España no se pudo acabar y por tanto no se pudo hacer ese acto de relevo de Piamonte a Mónaco y se ha tenido que hacer ahora cuando se ha dado a conocer lo que diríamos por la primera etapa de esa Vuelta a España que comenzará el 22 de agosto. El recorrido íntegro se presentará en principio el 17 de diciembre y la única cosa que se sabe es que esa primera jornada será una contrarreloj individual de 9,6 kilómetros que recorrerá todos los puntos icónicos de Mónaco. Seguro que la hacen pasar por el circuito de Fórmula 1. Y la segunda jornada que partirá también de Mónaco para volver y la tercera ya se pasará a Francia. Veremos si finalmente la Vuelta a España acaba o no en las Canarias como se estaba especulando. Todo eso lo tendremos que esperar y espero poder contarlo aquí en la grupeta el día 17 de diciembre. Y otra noticia, son datos de Pro Cycling Stats. El ciclismo profesional nunca ha ido tan rápido. La velocidad media de todas las carreras del calendario World Tour alcanzó los 42,9 km/h, la cifra más alta desde que existen registros. En el caso de las clásicas, el dato es aún más impresionante, 43,5 km de promedio. Desde 2020, año marcado por la pandemia y la reorganización de los calendarios, las medias no han dejado de aumentar. Durante casi 2 décadas, entre 2001 y 2020, las pruebas World Tour se mantuvieron en alrededor de los 40 km/h. Pero en los últimos 5 años el incremento ha sido constante, un 6,1% más en el total de competiciones y un 5,7% en las clásicas. El fenómeno se refleja también en las grandes vueltas. El Tour de Francia 2025 fue la edición más rápida de la historia, con una media general de 42,845 km/h. Y durante la novena etapa se alcanzó una velocidad promedio de 50,013 km/h, la segunda más alta jamás registrada en una jornada en línea. Y ahora la UCI está intentando hacer que no se vaya tan rápido con algunas restricciones, pero parece que la cosa no será tan fácil porque se da contra la pared de ciertos vendedores de esos componentes que tienen unos contratos justamente con la UCI y nada, que es el pez que se muerde la cola y que ya veremos cómo lo van a solucionar. Seguiremos la noticia. Otra cosita, Isaac del Toro, 2 primeras victorias de 2026, sí, porque la semana pasada se cerró el calendario y ya para la UCI esto es 2026. Por tanto, estas 2 victorias que tiene Isaac del Toro, que como ya sabéis, os conté en el Ruta que iba a estirar un poco su calendario para poder ir a los campeonatos de México, que nunca había participado. Pues nada, primero ganó la crono, el campeonato de México de crono, y luego ganó el de ruta. Por tanto, Isaac del Toro ya tiene 2 victorias este 2026 y UAE ya empieza a sumar, ya tiene 2 victorias también para este 2026. Y otra noticia de Pro Cycling es que los puntos que generan los corredores de 23 años o menos siguen al alza. Si en 2016 el promedio era
de 9,2%, es decir, el 9,2% de los puntos que se generaban eran de corredores de 23 años o menos, pues un poco similar a lo que os contaba antes de la velocidad. Se mantuvo más o menos estable en ese 9 tal, luego subió en 2019 al 10,8, se tuvo ahí 3 años estable en el 10,8 y luego en el 2022 saltó a 13,6, 13,3 2023, 15,2 2024 y 16,4 el 2025. Es decir, que fijaros, un 7% más que en 2016 esos puntos que generan los corredores de 23 años o menos. Esto simplemente es ese cambio que está habiendo en los últimos años en el ciclismo, donde al final hay muchísimos más corredores de 23 años o menos que están disputando las carreras y por eso al final, quieras que no, van consiguiendo puntos. Y llegamos al mercado donde, bueno, hay unos últimos fichajes a repasar, alguna despedida, algunas renovaciones. Se ha confirmado, ha sido esta semana, que Benoît Cosnefroy se ha unido a UAE. El francés procedente del Decathlon G2R al final firma un contrato hasta 2027. Bueno, yo creo que es un buen corredor para UAE, para reforzar ese punto también de pruebas de un día, y si lo ponen a trabajar también puede hacer un buen trabajo. Laurent Reg, que se va a Soudal después de dejar Intermarché. Ya sabéis que los corredores de Intermarché tienen libertad ahora para decidir dónde va, y Laurent Reg ha encontrado sitio en Soudal. Me parece un equipo perfecto para este corredor. Otro que deja Intermarché es Hugo Page, que ha encontrado sitio en Cofidis, y también me parece un buen equipo para Hugo Page, que ya sabéis que es un corredor que tiene esa punta de velocidad, que suele trabajar bien en carreras de un día, y yo creo que es bastante combativo para Cofidis. Ewan Costiu ha firmado un contrato de 2 años por Groupama FDG, el francés de 22 años que estuvo 3 temporadas en Arkea, y como sabéis Arkea también chapa, y me parece también que es una buena rescatada. Además tiene 22 añitos y es un corredor también muy combativo. Y Wout Poels, que en principio quiere hacer su último baile en el Unibet Rocket, y por eso ha fichado allí. Dice, quiero darlo todo una temporada más, no estoy aquí para relajarme, sigo amando las carreras y el trabajo duro en la montaña, y sigo con esa misma pasión que el camino cuando empezó a subir. Es decir, que deja Astana, se va a Unibet. Me parece un fichaje también de cara a la presencia de este equipo, como antes os decía, en el Tour de Francia. Dylan Groenewegen, Wout Poels son nombres de calado que pueden sentar muy bien al Tour de Francia. Es decir que bien por Unibet, que se está moviendo bien. 1X, que ha firmado a Anton Charmin, es decir, el corredor que se había ido del equipo y había ido a Astana, creo que estuvo 2 temporadas, vuelve a su equipo. La verdad es que la aventura en Astana no le fue muy bien, y me parece que 1X es un equipo un poquito mejor para Charmin, sobre todo por los objetivos que tiene 1X, y espero que este danés de 27 años pues pueda demostrar un poquito lo que demostró hace quizás 3 añitos, cuando se le veía un poquito más regular en etapas incluso de montaña. Tim Wellens seguirá corriendo para el equipo de UAE y ha firmado una renovación por 2 años hasta 2025, por tanto ahí está casi asegurándose su retirada, casi digo. Pau Martí, el corredor español que se incorpora al pelotón profesional, pues ya en 2026, a sus 20 años, ha estado en el equipo de desarrollo de Israel durante 3 temporadas, y el año que viene ya estará con los mayores. Por tanto, una muy buena noticia. Marco Esretti, un corredor austriaco de 22 años que fue tercero en el Mundial Junior de Ruanda, ha firmado, el Mundial Sub-23 de Ruanda, ha firmado un contrato de 3 años por Astana. Me parece también un buen movimiento, es aquello. Este sí que es una monedita al aire a ver qué tal sale. Y luego las renovaciones de Movistar, que las anunciaron a mitad de semana en plan heavy. Hasta 2028, Orlis Aular y Jefferson Albeidon Cepeda. Hasta 2027, Jorge Arcas y Nelson Oliveira. Hasta 2026, Nairo Quintana, Albert Torres, que por cierto, campeón mundial de Omnium este fin de semana en los campeonatos del mundo en pista de Chile. La verdad es que un resultón importante, porque Albert Torres llevaba muchos años persiguiendo esta medalla de oro, y ya, bueno, no sé si en los últimos momentos de su carrera, quizás año a año irá renovando y alargando un poquito mientras las piernas le den, por como mínimo ahora mismo es campeón del mundo.
Por tanto, eso ya le da crédito de sobras. Pues mira, la ha podido conseguir, además haciendo un carrerón en las 4 pruebas que componen el Omnium. Unai Iríbar, que firma por Ken Pharma 2 años más. Samuel Fernández, que renueva 2 años más por Caja Rural. David Martín, del Burgos BH, que se retira a los 26 años. Era un corredor que era de la cantera del Polti, había estado también como profesional en Polti y este año había fichado por Burgos y bueno, al final la cosa no ha salido lo bien que lo esperaban, o no tengo más información al respecto sobre David Martín. La verdad es que es eso, que se retira con 26 añitos. Elia Yesberg, de la Arkea, también se retira. Este corredor tiene 30 años y es cierto que llevaba 2 años muy malos, pero la verdad es que me sabe mal porque en 2021 se dio a conocer. Recordaréis que habíamos hablado mucho de él cuando hacíamos los semanales, de que era un corredor muy combativo, sobre todo en montaña. Al final se despide con 2 victorias, una en 2017, que fue una etapa del Tour del Limousin, la otra en 2021, que fue una etapa de la Volta a Algarve. Y la última noticia es una noticia de ciclismo femenino, pero es muy rápida porque es un fichaje. Y es un fichaje muy peculiar, porque tenemos triatletas, tenemos remeras, esquiadoras, saltadoras de esquí, incluso corredoras de velocidad en pista. Pero lo que no creo es que tengamos una boxeadora que se pase al ciclismo. Y esta es Sophie Alice, que es una corredora alemana, que acaba de fichar a sus 23 años, deja el boxeo para pasarse al ciclismo profesional. Bueno, de momento está en el equipo de desarrollo del Canyon. Y vamos a ver, seguiremos la evolución de esta Sophie Alice, que dice que quiere poner en práctica, poner sobre la mesa todo aquello que ha aprendido en el boxeo para pasarlo al ciclismo. Como mínimo me parece una situación curiosa. Y muy bien, esto ha sido la primera grupeta de este otoño-invierno de ciclismo de ayer y de hoy. Espero que la idea os guste. Espero que os haya servido para estar al día de todo lo que va sucediendo durante estos meses de parón. Y nada, ya preparando la siguiente grupeta, espero que también venga con muchísimas noticias para que sea lo máximo de entretenido. Acordaros de darle al like antes de cortar el audio. Y nada, muchas gracias a todos y como siempre digo, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.